Vamos a saludar a Hugo Santilli, expresidente de River, y cuando hablábamos en la previa de esta entrevista y dejábamos entrever con quién íbamos a hablar sin dar el nombre, yo decía, tiene un título que no tiene nadie. Exactamente, ¿Eh? es el único campeón del mundo Ahí está, es el único y un prócer de la historia campeón de del mundo. River. Ahí está, bien. Bueno, yo soy santilista, ¿qué quiere que le diga? Bueno, los saludamos y los sumamos a la mesa de Código River. Buenas noches, Hugo, ¿cómo le va? Buenas noches, es un placer estar con ustedes, mis queridos amigos riverplatenses y particularmente con Jimmy, que lo conocí después, porque primero conocí a su padre, del que fui un gran amigo. Sí, señor. Bueno, Hugo, bienvenido a Código River y gracias por estos minutos para charlar de lo que más queremos, que es de River, de fútbol, un poco también de la política de nuestro club, bueno, de lo que sabemos hacer en general. Hugo, ¿está viendo fútbol en estos días? ¿Cómo es su andar? Si es Voy que a la sigue. cancha todos los Muy domingos, lindo, qué bien. y lo veo a River cuando juega de visitante por televisión, así que sigo todo el fútbol argentino y el fútbol internacional, es mi pasión. ¿Y qué haces, Hugo? Jimmy te habla, ¿cómo estás? Bien, Jimmy, gusto en verte y en Lo saludarte. mismo digo, siempre digo que yo era muy jovencito cuando arrancamos allá en el 81, 82 para la campaña que finalmente te convirtió en presidente en el 83 y siempre digo que lo poco que sé de esto lo aprendí de vos, así que no me pongo colorado al decirlo, para mí es un privilegio haberte tenido como maestro de dirigente dentro de mi vida y como maestro de vida en muchas cosas. Muchas gracias. Decime una cosa, Hugo, es obvio que si yo te pregunto cómo lo ves a River, la respuesta es casi obvia, pero yo necesito una respuesta, la respuesta más aguda del Hugo Santilli, del presidente de River que sabía de fútbol. Y ese es un tema que vamos a charlar después, si el presidente tiene que saber de fútbol. Entonces, ¿qué es lo que ves y cuál es la salida? Mira, yo creo que River tiene un equipo en formación. Todos los procesos de formación de equipos nuevos, cuando vos cambiás el plantel casi totalmente, son duros, son difíciles, necesitan un proceso de adaptación. Ahora, me parece que River todavía no completó su equipo. No tiene generación de fútbol en la mitad y en tres cuartos de cancha. Llega a la mitad, genera algo y cuando llega a tres cuartos ahí ya pierde la agresividad. River no tiene el 10 que tiene que tener. En este momento la generación de fútbol la hace más Trontono. Sí. No la hace nadie por izquierda. Así que para mí ese lugar no lo tiene cubierto y además tiene una discusión sobre el 9. No sé si los dos 9 que tiene River son los que necesita, pero por lo menos el que tiene que jugar siempre es Borja, que asegura medio gol por partido. Bien, bien. Porque el otro día justamente hubo dos jugadores que fueron resistidos por la gente, vos estabas en la cancha, uno fue Lanzini, más resistido, y el otro fue Borja. ¿Por qué crees que la gente se la agarra con Borja? Y porque Borja, viste, a veces enemista en sus actitudes con la gente, pero a ver, es un jugador de área. Yo te voy a poner un ejemplo para definirlo a Borja. Nosotros ganamos a Internacional de Porto Alegre, acá por la Copa Libertadores que perdimos al final allá. Ajá. Jugó Borja. De Micheli lo cambió en el segundo partido por el venezolano. Sí, Salomón Rondón. Rondón. Rondón es un medio punta, no es punta. Ajá. Con lo cual los dos centrales de los venezolanos, de los brasileños, se vinieron al centro del campo, nos coparon la mitad de la cancha, generaron en el fútbol y nos dieron vuelta al partido. Ergo, el 9 es el que retiene la defensa. Este es un jugador de área. Si no tenés jugador de área, tenés que tener un fútbol extraordinario en los tres de adelante. Sí. Entonces, acá está la discusión.
¿Querés contundencia o querés fútbol? Si querés, River en este momento lo único que puede ofrecer es contundencia, porque el fútbol no lo tiene todavía armado en la gestación. Ahora yo estoy hablando con el tipo que trajo a Francescoli y con el tipo que trajo a Funes. Digo, el presidente de River tiene que saber de fútbol. ¿Cómo? Si el presidente de River o de cualquier equipo no sabe de fútbol, que se dedique al ajedrez, pero no al fútbol. Porque digo, Funes terminó siendo Funes, pero ninguno de nosotros lo conocía. Funes jugaba en Colombia y vos trajiste al Búfalo Funes. Y el Búfalo Funes te dio una Copa Libertadores. Sí, lo fui a buscar mucho antes de lo que vino a River. Todos esos jugadores los fuimos a buscar a Nelson Gutiérrez, fuimos a buscar a Ruggeri y a Gareca, no por casualidad. Hicimos toda una gestión que indudablemente es definir el jugador y para qué lo querés. Funes lo fuimos a buscar, pero nos ganaron los colombianos, se lo llevó Carlos Quieto a Millonarios de Colombia. Ajá. En el 86 lo pudimos rescatar cuando se jugó el Mundial. Estuve 30 días con el presidente de Millonarios convenciéndolo que me lo diera. Y hasta que lo traje. Y bueno, Funes se lesionó entrenando en San Luis porque todavía no tenían los papeles. Lo tuvimos para la final. Hizo hizo uno de los 2 goles en Cali y hizo el gol de la victoria acá en el Monumental. Son jugadores claves. Y River tiene que tener en la definición ese tipo de jugadores. Estamos hablando de un jugador excepcional. Sí. Un jugador que le pegaba con las 2 piernas, que era un toro, que se aguantó a los 2 centrales del Steaua de Bucarest, equipo que tenía 10 jugadores en la selección rumana. Así que estamos hablando de grandes jugadores. A River le está faltando un jugador de esa envergadura, quizás de 9, quizás de 10 también. Decime, Hugo, sin querer meterte en un compromiso en cuanto a tu opinión, vos, digo, ¿quién es el que elige los jugadores para River? ¿O quién crees que elige hoy los jugadores para River? ¿Y qué incidencia tienen algunos representantes que vos dijiste? Carlos Quieto, que era representante, se lo había llevado a Colombia, pero yo creo que en tu época no había la influencia y la incidencia que tienen hoy los representantes dentro de los clubes. Bueno, los jugadores los deben elegir los dirigentes, en consonancia con el cuerpo técnico. Porque vos no le podés traer a los jugadores que el técnico no quiere, ni podés permitir que el técnico compre todos los jugadores que él quiere. Porque después te los tenés que aguantar vos cuando se va el técnico. Ajá. Claro. De manera tal que eso es un equipo. El equipo se arma en conjunto. Dirigentes, cuerpo técnico y jugadores conforman el team. Ese es el team, no los 11 que salen a la cancha. Ahora, si ese team no anda, vas a tener problemas. Pero no, River está lejos todavía de tener ese tipo de problemas. Los tuvo en algún momento, después dejó de tenerlos. Son los ciclos. Y en este momento está en un ciclo que lo va a mejorar rápidamente si hay serenidad. No hay que ponerse nervioso, hay que buscar, sí, me parece que todavía River necesita, primero, resolver la dicotomía de quién es el 9. Y segundo, conseguir a alguien de zurda que pueda mover el equipo. Se trajo al Piti Martínez, era un jugador para poder resolver de alguna manera ese problema, pero está, con muchas lesiones. Uh-huh. Si vos traes jugadores veteranos, vas a tener que aguantar lesiones, salvo que esté muy entero. En fin, es un tema. Hugo, lo ve desde afuera, claro, lógico, ¿no? Lo ve a Marcelo Gallardo con esa entereza como para poder dar vuelta a esto. Ninguna duda. Uh-huh. Ninguna duda, además no es tan difícil. Con todo lo que tenés en River, escuchame. Al contrario, a veces tenés los excesos, los grandes equipos, yo sigo insistiendo que son 25 jugadores, no son 40. Si vos necesitas, yo de suplentes tenía al Cacho Borelli, a Sergio Goicoechea, a Patricio Hernández, a Saralegui, el 5 de la selección uruguaya, a Arcanilla, a Troglio, a Gorosito, a Morresi. Entonces,
salía uno, entraba el otro, era lo mismo. Pero cuando tenés 40, el vestuario se te complica porque quieren jugar todos, Claro. todos quieren estar y es difícil manejar eso, pero de todas maneras Gallardo tiene muñeca, mucha experiencia, conoce el oficio en la casa, que River es una casa muy especial, y lo puede dar vuelta perfectamente. Mejor dicho, no tiene nada que dar vuelta, Claro. tiene que apuntalar lo que te dije yo y vas a ver cómo anda esto, Claro. como un violín. Claro, enderezarlo un poquito, digamos. Exactamente. Hugo, ¿cómo estás? Nicolás Soto te habla. Recién hablabas de la importancia del 9 y de la importancia de la envergadura de los jugadores. ¿No crees que Borja es un jugador que tiene una buena envergadura pero que está pasando por un momento malo? Mira, Borja necesita cariño. Y River permanentemente, él hace los goles y nosotros se lo negamos. Lo ponemos en el banco al partido siguiente. Dale 10 fechas continuas a los 90 minutos y vamos a ver. Viste que Qué buena definición. cuando yo digo que el presidente Qué buena de River tiene definición. que saber de fútbol, digo, tenés que escuchar a Hugo Santilli, lo tenés que escuchar, tenés la obligación de escuchar al único presidente campeón del mundo que tiene River, tenés la obligación de escuchar a Hugo Santilli. Entonces digo, vos recién hablaste de un equipo conformado por dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. ¿En qué está fallando ese equipo hoy? Bueno, para mí, a River viene fallando hace un tiempo largo porque hay mucha compra y para los mismos puestos hay superposición de jugadores en posiciones en la que River está sobreabundante y como te marqué algunas, River está carente de ellas. Entonces, ahí ha habido errores. Pero yo creo que estamos cerca de con tranquilidad encontrarle el funcionamiento al equipo, sabiendo que además los años pasan, que cuando vos traes jugadores de 38, 39, 40 años, lo sentís, el trajín, la competencia, los calendarios nuestros cada vez son más exigentes, más difíciles, hay que viajar mucho, y consecuentemente vos necesitas 25 leones y no una jauría de 400 que no resuelven el tema. De todas maneras, yo te diría que River tiene un plantel por lo menos de 15 a 20 jugadores de primerísimo nivel, con el cual tenés la base formidable para ser un campeón de América. ¡Epa! Don Hugo, buenas noches. Matías Zini te saluda. De nada, la mayor de la admiración y el mayor de los respetos hacia usted. Quería consultarle por esto que hablamos de la conformación del plantel, de darle cariño a los jugadores. ¿Considera que puede estar pesando en este momento la jerarquía con la que se esperaba y también el peso económico, esto de que River haya gastado 50 millones de dólares en dos mercados de pases o 14 millones por Castaño? ¿Eso juega psicológicamente tanto en la dirigencia o en el cuerpo técnico como mismo en los jugadores? Y gracias por tus palabras iniciales. Sí, claro que juega. Si vos ganás 3, 4 millones de dólares por año, como ganan en River todos los jugadores, vos querés jugar. Y te pesa. Y te pesa la responsabilidad. River es una camiseta muy pesada. ¿Viste? O sos un desfachatado o un crack, pero no tenés otra alternativa. Alguna de las dos cosas tenés que ser. Entonces, sí pesa. Y por eso se necesita el team. O sea, ese afecto, el cubrirse, el cuidarse, el no sentirse. A mí no me gusta tanto la rotación. Los cambios sí, porque, viste, hoy la competencia es tan rápida, tan fuerte, tan firme, que por ahí un jugador no te soporta más de 75 minutos al mismo ritmo. Entonces, por ahí tenés que hacer un cambio. Pero una cosa es el cambio y otra cosa es que vos jugués todos los domingos con un equipo distinto. Esa es la cosa. Hugo, quería hacer un cambio de frente en la conversación y hablar de algo que usted entiende y mucho de esto, porque estamos en un año político y también su mirada para mí va a ser enriquecedora en esto, porque se habla de que el oficialismo no tiene con qué darle, que no hay con qué darle al oficialismo y que aún
juntándose todas las posibilidades de oposición que hay dando vuelta, aún así el oficialismo se quedaría con la victoria en el mes de noviembre, ya que se van a adelantar los comicios. ¿Qué lectura hace de esto que le estoy diciendo? ¿Es tan así? Yo creo que sí, que es así. Creo que la gente está convencida de que en River ha habido una buena gestión en un plazo de tiempo aceptable. Por ejemplo, si nosotros nos referimos a los mandatos de Donofrio y de Britos, han sido excelentes mandatos. Más allá del resultado deportivo, no se puede ganar siempre ni se puede ser campeón siempre, pero en términos generales son administraciones que le han hecho mucho bien a River, le han dado un prestigio internacional, han remodelado el estadio, han hecho las cosas bien. Me parece difícil que encontremos en la oposición hoy el cambio. No hay cambio, hay continuidad en este proceso y yo los voy a apoyar, créanme, porque creo en lo que están haciendo. A pesar de que te puedes equivocar en el fútbol, todos nos equivocamos, yo me he equivocado en mi gestión también. Y hay que reconocerlo eso, porque si no estás en presencia de la soberbia. No debe imperar la soberbia, sino la inteligencia para superar estas circunstancias. Mira, me voy a agarrar de esto que dijo Hugo recién. A ver, ¿cuál crees que fue tu peor fracaso como dirigente de River, a cargo de la presidencia del club? Tuviste 6 años como presidente de River. ¿Cuál crees que fue tu mayor error como presidente del club? Ay, se cortó, mira. Me parece que está enganchado, pero se mutió sin querer. A ver. Quizás. Hugo, ¿nos escuchás? Él nos debe estar escuchando. Pero quizás tocó el botoncito del micrófono sin querer. Tendría que volver a tocarlo para volver a hablar, ¿sí? O la pregunta lo dejó sin palabras. No. Si hay alguien que tiene respuesta, es Hugo Santilli. Claro que sí. Bueno, ahí lo tenemos de vuelta. Yo creo que nuestra frustración más grande, que a mí me trajo una pena incalculable, inconmensurable, es que yo tenía la segunda Copa América y la segunda Copa del Mundo en mi bolsillo. ¿Por qué? Porque estábamos jugando con Independiente, en la cancha de Independiente, teníamos que ganar ese partido, nos pusimos 1-0 arriba, Funes quedó solo frente al arquero, lo eludió, se fue hacia el arco, pateó y la pegó en el palo. Sí, salió gritando el gol. Ese segundo gol hubiera significado para River obtener la segunda Copa Libertadores, porque ya le quedaba a Peñarol, al que ya le había ganado. Y después nos íbamos a jugar con un Real Madrid muy chato en aquel momento, al que Peñarol, que en definitiva clasificó, le ganó. Claro. Pero entonces, bueno, ese no fue un error tuyo, esa fue una frustración. Y bueno, yo creo que en el fútbol estás cerca del gol y lejísimos del gol. Necesitas la mano de Dios. Y la mano de Dios a veces está con vos y otras veces no está. O sea que la fortuna tiene su porcentaje de incidencia. Sí, lo otro, los resultados deportivos dependen de muchas cosas, pero en eso estuvimos a una mano. Y para mí hubiera sido una copa muy merecida, porque River le hubiera dado sustento a la continuidad del equipo. Después no nos olvidemos que en aquel momento teníamos muchas penurias económicas. El fútbol argentino no había venido todavía a la televisión, recién estaba por empezar. Piensen que mi Ruggeri, mi Alonso, mi Gallego, mi Alfaro ganaban $100.000 por año. Qué nenes que tenías en ese vestuario, ¿no? $100.000 por año ganaban. Pero decime, ¿cómo se hacía para lidiar con esos nenes? ¿Sabés lo que es ahora? Con esta plata que hay. El equipo que podés hacer el Real Madrid si querés. Sí, yo lo que destaco, Hugo, yo lo que destaco, mirando retrospectiva, es que
dígame si me estoy equivocado con lo que voy a decir, no se le daba la llave a nadie. O sea, los jugadores habían ganado la Libertadores, habían ganado la Copa del Mundo, pero eran los jugadores de River. Y usted era el presidente de River. O sea, no se delegaba en alguien por haber ganado futbolísticamente mucho, nada. O sea, se ocupaba el rol que tenía que ocupar cada uno. Me parece que, entiendo que eran otros tiempos también, pero que se marcaba muy bien eso. ¿Quién era la comisión directiva? ¿Quién era el presidente? Totalmente. ¿Y dónde estaban los jugadores? Así se llame, Ruggeri, Gutiérrez, Pumpido. Y eso el tiempo fue modificando un poco las cosas. Hoy ya se ve de otra manera eso. Pero eso es lo que yo destaco. Por eso digo, dentro de los campeones del mundo, no solamente hablo de los 11 que jugaron o de los que fueron ingresando en cada uno de los partidos en aquel momento, sino que ahí también está Hugo Santilli. ¿Sí? Es parte de esos campeones del mundo. No tenga duda, no Por tenga eso- ninguna duda. Pero es bueno, el team que yo te dije. Sí. Claro. Un equipo se piensa, después se conforma, luego se lo prepara, compite, y hay que darle además el fuego sagrado del objetivo, de la sangre y del espíritu que necesita la victoria. Sin esa alma no hay cuerpo. Y los jugadores van a hacer lo que sienten por encima de sus intereses. Y en River está faltando un poco eso. Por eso te digo que estamos necesitando todavía no está conformado este equipo. Tiene grandes jugadores, pero no está conformado el equipo. Ahora, decime, Hugo, y me voy a meter en el terreno político. No es ajeno al hincha de River, de a pie, digamos, que hay una interna política dentro del propio oficialismo, sin hacer nombres propios. Lo que quiero decir es, ¿eso no afecta también al buen funcionamiento de ese equipo del que vos hablás? No, en este momento no creo que ese sea un tema. Ajá, No lo veo. bien. Don Hugo, le consulto por esta misma vía, digamos que antes habías comentado esto de que hay una noción de continuidad que incluso ha brindado su apoyo a esta gestión, y teniendo en cuenta esto que comentaba de que tal vez con una posición unida no se podría, no cree usted que habría un resultado distinto. ¿Cómo haría el dirigente de River actual, mejor dicho, vuelvo para atrás así se entiende la pregunta? ¿Cómo cree que el socio va a tomar, que el dirigente tal vez pueda sentirse cómodo en esta posición sabiendo que no va a perder? ¿Cómo pesaría en el socio y en el dirigente esto? Mira, el dirigente que piense que en River sabes dónde te sentás, en una cama de clavos, sos factible. Si hay un dirigente que se siente cómodo, escúchame, decime quién es. Estamos hablando del presidente, ¿no es cierto? Porque no me digas de un vocal suplente. Estamos hablando del presidente. El presidente está incómodo desde el día que lo eligen, porque tiene 20 millones de personas que sienten, piensan, comen y viven por River y que tiene que darles de comer el sentimiento, que es la victoria. Entonces, cuando un presidente tiene ese peso sobre las espaldas, no puede ser feliz. Ergo necesita ganar. O sea que no necesita ningún otro estímulo. Lo tiene por el propio cargo. Si no siente eso, está muerto. O hay que sacarlo urgente porque no es el que sirve. No estamos en ese caso. Yo no creo que... Lamentablemente Brito no va a ser reelecto porque no puede, por la modificación del estatuto y porque ya cumplió 2 mandatos como presidente y vice. Pero River va a encontrar otro dentro del oficialismo o dentro del mismo River va a encontrar su génesis. Hay que tratar de ayudar a eso, a unir. River necesita la unión, que mira lo que produce la unión. Produce una fuerza centrípeta que lleva a la institución a ser lo que es. Hoy el número 1 quizás de América, sin lugar a dudas, y uno de los grandes del mundo. Así que apuntemos a eso. entre tantos mensajes, Hugo, que nos van llegando mientras tenemos esta charla con usted, Mario Martínez dice 14 de diciembre eterno. Bueno, es un mensaje que viene a colación de la charla con usted. Mario dice, pregúntenle a Santilli qué opinión tiene de Jorge Brito. Bueno, ya está hecha la pregunta.
Bueno, la contesté. Como presidente, sí, me imagino que sí. Sí, Brito es un hombre que tiene muchos compromisos por su trayectoria y lamentablemente no puede continuar en River. A mí me gustaría que continuara en River, porque viste, hombres que están por encima de los intereses económicos, que no tienen apetencias, que lo que quieren es el triunfo, porque verdaderamente nosotros cuando estábamos en la conducción de River lo único que queríamos era ganar, a muerte. Comíamos, dormíamos, pensábamos en eso. Y no había otro interés secundario. Pero usted era muy Y yo futbolero, creo que Hugo. cuando uno tiene esa clase de dirigentes, hay que mantenerlos, porque es un capital como tener el 10 que necesitamos. A ver, lo que te decía recién Gustavo, vos sos un tipo futbolero, Claro. digamos, por tus venas corre fútbol. Yo tengo grabado en mí la imagen de un River Boca en el Monumental y Hugo en una foto del gráfico saludando con una mano y con la otra haciendo los cuernitos. Qué linda foto. Ese era presidente 4-1 4-1 en el Monumental. claro. Qué linda foto. ¿Eh? Dios mío. Ese Mira, es un presidente futbolero. Hugo, acá pregunta Mariano, dice, pregúntenle a Santilli si River no tiene un presidente verde. Ajá. Verde. Verde, sí, verde, que le falta maduración Ah. como dirigente. No, no. No, este es el mismo presidente que también ganó las Copas Libertadores, Sí, sí. como acompañando a Donofrio. Como vice, claro. Este es el que hizo el Estadio Monumental, que todos disfrutamos. No, cuidado. Yo creo que hay algo que probablemente a su rol le haya obligado a delegar demasiado. Ahora tiene que agarrar la lanza y para mí con un par de retoques, muchachos, estamos peleando lo que ustedes quieren. Wow. Decime, Hugo, ya estamos agradeciéndote enormemente tu gentileza. Ya estamos terminando nuestro programa. Decime, ¿qué sentís como furioso riverplatense que sos cuando entras al Monumental y ves la obra magnífica que se ha hecho hoy con el estadio? ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? Y muy orgulloso. ¿Qué podés sentir el haber sido el primer ganador de la Copa Libertadores, el primer campeón por diferencia de puntos, el campeón de América rotundo que fue River Plate, el campeón del mundo, y haber formado parte de esa historia? Yo vi a los grandes jugadores de River de todos los tiempos, y vi a los grandes dirigentes, Antonio Oliverti, a Julián Bugliaquena, a Rafael Aragón, a los que me precedieron y los que me sucedieron. Entonces yo tengo por sobre todas las cosas un orgullo de haber sido presidente de River, que es lo máximo. Pero vos no fuiste cualquier presidente. Vos fuiste el tipo... Yo siempre digo en charla de amigos, y hago de cuenta que vos no me estás escuchando, yo siempre digo que Hugo Santilli fue el Jesucristo de River, porque River es antes de Santilli y después de Santilli. No, River tuvo una grandeza generacional sin precedentes. Nació en 1901, en 1917 estaba en el lugar más caté de la Argentina, en Alvieri Tagle. Le quedaba chico a Alvieri Tagle por Bernabé Ferreira, que llenaba las canchas y dejaba 20.000 personas afuera, y en el año 38 se metió en el Monumental e inauguró el Monumental. Eso lo hizo en menos de 40 años. Hay que ser muy grandes esos dirigentes para haber logrado todo eso, convertir a un club barrial en el sentimiento nacional más importante de la Argentina. Escúchame, viene la patria por River. Entonces, escúchame, eso lo hicieron grandes de verdad, tipos con pocos medios, con mucha inteligencia y genialidad. Entonces, el haber pertenecido a esa familia ya me da vida. Bueno, no sé, te digo, me dejaste emocionado y sin palabras, porque la verdad que ese raconto, ese reconocimiento histórico a lo que es la riquísima historia de River,
habla de vos como lo que sos, ¿no? Un inmenso riverplatense por sobre todas las cosas. Hugo debería ser... Y con quien yo claro. tuve el privilegio Sí. de ir a la popular de la cancha de Boca, porque Hugo no iba al palco. Los directivos de Boca le daban un, Pero por un palco. cobardía, porque me tiraban de todo, viejo. Pero Entonces yo iba a la popular porque estaba con los míos. claro. Hay testimonios pero- fotográficos. No, Yo déjame iba disfrutar con él. la No, Boca bueno, pero cuando si alguien vamos a la que no Bombonera, conoce. en la popular. Y bueno muchachos, Bueno, la verdad que Ha es sido un gusto placer, estar Hugo. con ustedes y hacer ese raconto histórico. Pero adelante, no nos asustemos porque River tiene lo que necesitamos para ir para adelante. Simplemente usar un poco, no asustarse en estos momentos, al contrario, reforzar las cosas que hay que reforzar. Les mando un abrazo grande y gracias por el privilegio de dejarme dirigirme a ustedes y a la audiencia que ustedes tienen. gracias, Hugo. La verdad, nada, vos sabés que para mí siempre es un privilegio escucharte, hablar con vos. Lo que vos marcaste en mí, en mi vida como hombre, es algo que yo te tengo que agradecer y te lo agradezco siempre, de manera pública y de manera privada. Así que, y que nos hayas dado esta extensa nota en Código River, la verdad que es para agradecerte. Así que Gracias, Jimmy, y gracias a esa prestigiosa mesa. Muchas gracias. Abrazo grande, Hugo. Gracias Muchas por estar gracias. con nosotros. gracias, Hugo. Abrazo Chao, grande. chao. Hugo Santilli, el único presidente campeón del mundo. Siempre digo lo ¿Qué mismo. quiere que te diga?